Público, y de que también se ha cerrado otro foro muy importante local, la CADE, donde varios ministros y el ministro de Economía ha hecho varios anuncios. Queremos hablar con un economista que no simpatiza con este gobierno, es un economista de izquierda, ha sido el ministro de Economía de Pedro Castillo. Ustedes lo conocen bien. Pedro Franque, gracias por acompañarnos. Encantado, Fernando. Un gusto estar por acá. Pedro, al final de la CADI, durante la conferencia anual de ejecutivos, como se llama, tanto el ministro de Economía, Alex Contreras, como Alberto Tarola y otros miembros del gabinete han hecho varios anuncios y con cierto entusiasmo, hablando de proyecciones un poco optimistas que contrastan con lo que hace un par de semanas dijo el ministro Contreras cuando reconoció pesaroso que estábamos en recesión. ¿Con qué ministro nos quedamos? Bueno, en realidad el problema para las declaraciones del gobierno es que siempre los días 15, o sea, el miércoles, salió el dato que publica el INEI mensualmente sobre el PBI, sobre la producción, y el último dato muestra una nueva caída en el mes de septiembre y por lo tanto ratificando el dato de que todo el tercer trimestre es un trimestre negativo. Y los datos que vienen que han salido ya de octubre también muestran una caída, ¿no? Por ejemplo, la recaudación tributaria y el gasto público han caído 5% el mes pasado, ¿no? Entonces, la verdad es que las cifras todavía muestran un declive fuerte de la economía peruana. Como te digo, los últimos datos del PBI muestran que la industria, la construcción están caídos 9%, 10%, son caídas fuertes, ¿no? Y sobre todo si son de esos dos sectores que has mencionado, ¿no? La construcción y la manufactura. Sí, porque son dos sectores, la construcción muy intensiva en mano de obra, muchos trabajadores ahí, la industria también, son sectores que generan empleo en las ciudades y por eso es que en Lima y en las grandes ciudades es que el golpe económico se siente bastante fuerte, ¿no? Y todas las... No sé, los que están oliendo el mercado ven pues que esta Navidad va a ser una de las Navidades más bajas de los últimos años, ¿no? Ahora, lo de la construcción se puede entender más porque había subido demasiado. Estábamos casi en una burbuja de construcción post-pandemia, ¿no? O sea, se elevó demasiado, entonces tenía que caer. No pero tanto, diría, ¿por porque si tú lo ves, por ejemplo, si tú ves, por ejemplo, las proyecciones que planteó el BCR, no sé, en marzo o en junio, el Banco Central de Reserva sabe sus proyecciones, en un documento que se llama el reporte de inflación trimestralmente. Entonces tú puedes ver, bueno, qué decía el BCR en marzo de este año y no pronosticaba una caída del sector construcción. Yo creo que hay un efecto fuerte por el alza de las tasas de interés y por la caída real de la inversión pública, ¿no? Y bueno, aparte de eso, en general lo que sucede es que hay un empobrecimiento. Los trabajadores tienen... Los precios han subido por el ascensor y los salarios por la escalera, como dice uno de mis maestros, y entonces la gente siente que el bolsillo está más ajustado, ¿no? No le alcanza para llegar a fin de mes. Y si no te alcanza para llegar a fin de mes, buena parte de la construcción en el Perú es autoconstrucción y la gente que levanta su paredcita, su techito y eso pues se posterga, ¿no? ¿Y crees que las medidas anunciadas, para algunas de las cuales se pidió este crédito suplementario al presupuesto de la República, van en el camino correcto? Bueno, han anunciado un montón de medidas, varias de las cuales todavía tienen que especificarse, digamos, ¿no? Todavía hay bastante incertidumbre respecto a una de ellas, ¿no? La más llamativa, primero que van poniendo nombre a los planes, entonces uno ya se pierde, ¿no? ¿Estamos en un capítulo dentro de ese plan o es un nuevo plan y dejamos Bueno, en la presentación que hizo el ministro de Economía y Finanzas hace 5 el plan días, Unidos, me parece, el lunes es el plan Unidos, que sería distinto al plan Punche y al plan Punche 2. O sea que es el tercer plan del año. Ese es el problema. No termina de estar claro qué difiere el plan Unidos del plan Punche 1 y 2. Claro, hay una percepción de improvisación en un terreno tan delicado. Pero hay una medida en concreto que sí llama la atención, porque es dentro del plan Unidos, el plan Impulso MIPYME, que es de 5.000 millones de dólares, de soles, a 15.000, ¿no? Se triplica. ¿Qué impacto puede tener eso? Mira, yo creo que estos programas de crédito a la pequeña y microempresa son buenas medidas, ¿no? Recordemos que en la pandemia
para tener una idea de la magnitud, se hizo este plan Reactiva que fue de 60.000 millones de soles, ¿no? Aquí estamos hablando de 10.000 más, ¿no? O sea, un sexto de lo que fue el plan Reactiva. Es verdad que la situación de la pandemia fue particularmente crítica, digamos, ¿no? Pero el total del crédito en el Perú, justo el otro día estaba haciendo clases para empresarios, son como 420.000 millones de soles. Entonces, 10.000 millones sobre 400.000, eso es el 2%, 3% del crédito. Entonces, tiene un efecto, pero digamos, no es un efecto tremendo. Y además tiene esta problemática. ¿Tú apostarías a más? Pero además tiene esta problemática, sí, tiene esta problemática que es la demanda está muy baja, ¿no? Las empresas están ya en una situación, algunas empresas, microempresas no están vendiendo, ¿no? Entonces, si tú eres una pequeña empresa que está produciendo, yo digo, polos o zapatos, pero si tu producto no sale al mercado, estás produciendo y no se vende, bueno, el crédito, ¿de qué te sirve? No sé si me explico, ¿no? El problema no es falta de crédito, ni falta de producción, ni falta de demanda, ¿no? Y los datos del BCR lo muestran, ¿ah? O sea, el BCR en sus encuestas mensuales tiene un dato que pregunta a los empresarios, bueno, ¿cuánto de tu producto lo tienes guardado en tu almacén? Entonces, más de lo que querías, y eso ha aumentado. Si el problema es de demanda y agrego de confianza, el lema de la CADE, no por gusto, ha sido volver a creer para volver a crecer. ¿Por dónde apuntarías las medidas de reactivación? Es que ahí, digamos, el tema de la confianza, mucho se habla de medidas, pero yo creo que para los empresarios también buena parte de la confianza es ver qué sucede con el mercado, ¿no? Yo regreso al ejemplo, ¿no? Si tú eres un pequeño empresario que produce, polos, ¿no? O que vende en un restaurante y tú ves que tu producto no sale y que tus mesas están vacías, bueno, no sé, mucha confianza, mucha creencia, mucha buena onda, muchas buenas cosas, pero la economía es lo que más te importa, ¿no? De tu negocio, ¿no? Si no ves que las cosas mejoran. Y yo creo que eso va junto a una sensación de creciente informalidad, inseguridad ciudadana, cierta situación social que se siente enrarecida, ¿no? Algo que el ministro de Economía, Contreras, sí le ha metido punch en sus declaraciones es que se opone al 7º retiro de las AFP. Además, en un contexto en que el gobierno ha preparado un proyecto de reforma integral del sistema de pensiones. ¿Cómo ves eso? Mira, bueno, uno creo que efectivamente hace falta una reforma del sistema de pensiones, ¿no? El Perú tiene un sistema de pensiones parchado, ineficaz, ¿no? En el cual, bueno, está controlado un poco por estas 4 AFP que cobran comisiones muy altas, como el propio Ministerio de Economía lo ha señalado, ¿no? Lamentablemente, el Congreso ha discutido reformas del sistema de pensiones, ha habido 2 versiones distintas en 2 comisiones distintas. El Congreso anterior, la Comisión Omonte, hizo una propuesta de reforma, que era una propuesta como para comenzar a discutir el tema. Y es un tema espinoso en el cual es difícil que el Congreso se ponga de acuerdo, ¿no? Un retiro de las AFPs, digamos, tiene le veo lados positivos y negativos, si se quiere, ¿no? Tiene 2 lados positivos, ¿no? Por un lado, inyecta liquidez en la economía, cosa que a mí me parece ayudaría a esa demanda. Así es. A esa demanda que está escasa. Y yo creo que claramente la reactivación de la pandemia jugó un rol muy importante. 1. Y 2, bueno, para la gente de menores ingresos, desempleados, sí es una tabla de salvación, digamos, ¿no? Es ahora, emprendedor. Con los préstamos con garantía hipotecaria de Rebaja tus Cuentas. Consigue el éxito en esta campaña navideña. Asegura tus ventas. También es verdad, por otro lado, para verle su lado negativo, digamos, es que, bueno, para la gente que no tiene una necesidad urgente, se están comiendo sus pensiones, ¿no? Y es lógico que un país tenga un sistema de pensiones que de alguna manera resguarde el sostén económico de los adultos mayores, digamos. Hay una ¿no? reforma que es muy polémica, y más polémica para ligera, que es la laboral. Los empresarios piden que se relativice, o por lo menos que se ordene, ¿no?, esta legislación laboral tan dispersa para que se les disminuya esa carga que, según la prédica empresarial, pues lo que hace es incentivar la informalidad. Sí, mira, respecto de la carga, hay una medida que particularmente yo discrepo, ¿no?, que anunció el ministro de Economía, que es como reducirle la contribución a la seguridad social a los agroexportadores. Así, ¿Por qué leí tu columna en Gilebrán en sus 13. Porque es como, vamos a subsidiar a los agroexportadores con la plata de ¿quién? De los trabajadores, de los asegurados,
Además, en un momento en que me parece que luego de la pandemia, si algo quedó claro en el Perú es que la salud pública es una desgracia y que tenemos que mejorarla. Entonces, en esas circunstancias vamos a quitar plata a la salud pública. Entonces tú eres de subsidios para nadie. No, yo Porque creo que... la izquierda más bien gusta de acciones afirmativas. Sí, claro. Yo, por ejemplo, subsidios, no me parece a mí que sea una mala palabra, digamos, ¿no? Y yo creo que hay sectores que uno puede pensar que merecen un respaldo del Estado, ¿no? Y particularmente el sector industrial, las nuevas innovaciones en biotecnología, me parece que requieren un respaldo del Estado. Joe Biden y Alemania y Europa y China están fuerte impulsando estas cosas, transición energética, en la discusión económica claro, ahorita pero tiene qué mucho difícil peso, ¿no? cuando Ahora, algo tan delicado de decir a quién impulsas y a quién no, lo decide un Congreso con el que este gobierno sin bancada quiere llevarse bien. Entonces ese Congreso pues cederá pues a los lobbies más mercantilistas, pues ya impulsemos a este y a este otro. Definitivamente. Terrible. Justo acabo de leer ahorita un artículo en una revista internacional sobre cómo debería ser esto en Estados Unidos, diciendo, bueno, hagamos un fondo que sea manejado por un directorio, por un consejo técnico de alto nivel profesional, que sea el que pueda colocar con inteligencia los apoyos que puedan requerir algunos sectores. Porque efectivamente, cuando se habla de apoyar algún sector, siempre hay estos riesgos, como a mi juicio tiene la agroexportación hoy, ¿no? La agroexportación tuvo un apoyo, podemos discutirlo, pero ya es una industria madura. ¿Me explico? No es una industria nueva, ya tiene 30 años en el Perú, ya son empresas que cotizan en bolsas internacionales, que venden $300 millones, que les ha ido muy bien durante 20 años. Que están vendiendo ¿no? algo menos, ¿no? Algo menos, es verdad. Sí, este año no es el mejor de todos, pero bueno, cualquiera pensaría que una industria que ya tiene 30 años de desarrollo, que tiene ya empresas grandes, un año que no es catastrófico, ¿ah? Que están creciendo menos que otros, lo puede pasar. Y de hecho yo creo que lo pueden pasar. Ninguno de ellos está pensando en, no sé, despedir, cortar, ahora, pero cerrar, ¿no? No hay crisis, ¿no? Tú has lidiado con este mismo Congreso en la época de Castillo y has lidiado con un gobierno que al menos dijo cuidemos a nuestro banco, cuidemos a nuestra caja y no te molestaron demasiado o sí, y ahora ya nos lo puedes contar. Bueno, yo creo que en mi gestión había varios elementos, ¿no? Unos elementos, en la parte financiera, es algo que trabajamos con cuidado con la Superintendencia de Banca de Seguros y el programa Reactiva, porque todavía el sistema financiero estaba no tan claro qué pasaba después de la pandemia, porque fue un golpe muy fuerte. Felizmente eso ha ido pasando muy bien, ¿no? Era un riesgo que lo manejamos positivamente, ¿no? Entonces yo creo que la parte financiera fue buena. Lo que generaba mucha resistencia en mi gestión fue la parte de la reforma tributaria, ¿no? En el momento en que tú le dices a los empresarios, grandes o pequeños, aporten un poquito porque la salud y la educación pública lo necesitan, ahí eso pero hay otra, no quieren soltarla, ¿no? Pero hay otra cosa, ¿no? Que como te decía, se pensó tanto Castillo como Perú Libre, bueno, pues no nos metamos mucho con el MEF que nos va a mantener la casa. Y más bien hagamos lo que sea en vivienda, en el MTC, o sea, se horadó el Estado y estamos también pagando consecuencias de eso ahora. Sí, claro, por supuesto, de que el Estado peruano tiene un problema de corrupción, diría histórico, en los gobiernos anteriores y también en estos dos ministerios claves importantes en la inversión pública durante la gestión de Castillo, me parece que sí, efectivamente. Pero decir que lo estamos pagando todavía... No hagamos un recuento de toda la historia para minimizar lo que pasó con Castillo. No, correcto, terrible, efectivamente. ¿No? Hubo mal manejo en algunos ministerios, en algunos sectores, sí, efectivamente, me parece a mí. Y de que hay serios indicios de corrupción, digamos, que la justicia tiene que terminar de aclarar. Y eso quizá haya desanimado a cierta buena tecnocracia, ¿no? Sí, seguramente, digamos, posiblemente, ¿no? Pero yo creo que dentro de todo... el problema para mí es más de gran orientación política, ¿no? Yo sé que hay un problema de gestión pública y parte del problema de gestión pública tiene que ver con todo el mecanismo de servir, de cómo tenemos una capa de tecnócratas profesionales, bien pagados, bien estables, no solo en el gobierno central, sino también en los gobiernos regionales y locales, ¿no? Y una medida interesante que se ha dado hace poco, en realidad, es hace unos meses, ¿no? Es bueno, un mecanismo para que los gobiernos regionales puedan tener una capa de gerentes mejor pagados, ¿no? Que es una medida positiva. Pero yo pienso que si uno viera los problemas ahorita de la economía peruana y del Perú en general, son más macropolíticos o macroeconómicos, ¿no?
hay problemas de gestión, sí, pero yo creo que la recesión es problema de que no se han tomado medidas de política económica adecuadas. Y el tema de la desconfianza es un problema de un mal manejo político respecto a los conflictos. Permíteme tocar un tema coyuntural que no puedo dejar de lado, porque el domingo son las elecciones en Argentina. Entre Massa, ministro de Economía, con terribles resultados, y Milei. Pero sucede que Milei, cuando no teníamos la idea de quién era, sostuvo polémicas tuiteras contigo y te retaba a polemizar. Bueno, para mí era un poco absurdo porque yo no he visto ningún caso en el mundo. Estamos hablando del 2021. No recuerdo ningún caso en el mundo en el cual alguien de un país, un candidato o una fuerza política en Argentina, en Brasil, en México, en Chile, en Estados Unidos, polemice con alguien de otro país. Pero de pronto yo no lo he visto nunca, no sé si tú lo has visto alguna vez. Que alguien en un país, digamos, que un candidato en, no sé, Estados Unidos, porque dijo con alguien extranjero. Resulta que ahora es muy notorio, ¿no? Si no, ni nos acordáramos. Pero luego de eso, ¿tuviste algún intercambio con él? No. Fue como mandó un tuit agresivo, yo lo desmentí con un tuit agresivo que a alguna gente le pareció que era demasiado agresivo, pero a mí me parece, además de las propias características de Milei, que a mí no me genera ningún mayor respeto, a mí me parece increíble que alguien extranjero se mete en las elecciones de otro país. Yo creo que las elecciones son un tema de soberanía, la democracia creo que está enmarcado en la soberanía nacional. Pero ahora que eres un ciudadano no funcionario, métete. ¿Por quién votarías si fueras argentino? No sé, no me meto en realidad. No. Sé que por Milei definitivamente no votaría. ¿No? Eso sí estoy seguro. ¿Por qué? Porque es un libertario aliado de conservadores. Además de su tema ideológico, con el cual político que discrepo totalmente, honestamente me parece que es alguien que tiene cierto desequilibrio mental, digamos, ¿no? Y que además, no sé si has visto, ¿no? Es como que ha pasado de unas declaraciones, primero decía A y ahora dice menos A, ¿no? O sea, lo ve en las redes y decía, voy a cortar los subsidios a la educación, a la salud. Ahora te dice, prometo que no voy a cortar los subsidios a la educación y a la salud, ¿no? El Papa es el representante del maligno. O sea, me parece que es un tipo que es... De todo lo que le has oído, ¿qué te parece lo más peligroso si es que lo llegara a cumplir y ganar? En términos económicos, cerrar el Banco Central. Es como cerrar el Banco Central. ¿Qué país en el mundo ha cerrado su Banco Central? Ninguno. No, pero si hasta tú... establecer los bancos centrales son algo que lo hizo la humanidad hace 100 años. A nadie se le ocurre cerrar su banco central. El ministro de Izquierda le pediste a Julio Velarde que se quede, ¿no? Es como pero cerrar el Banco Central, o sea, eliminar el Banco Central es como... No tiene ningún sentido, digamos, ninguno. Muchas gracias, Pedro Franque. Antes de despedirnos, juguemos nuestra secuencia de las cartas sobre la mesa. A ver, eso no sé cómo funciona. ¿Una carta? Sí, abro una carta. Escoge cualquier carta. Guíame, dice? Señor de Muruguay. Mira, bonito mensaje. Voy a ir a tendré que ir a visitarlo entonces cuando toque el momento. Así es, a Tarma. A Tarma, pasando Tarma. Muchas gracias, Pedro Franque. Es un recuerdo del programa. Muchas gracias. Y volvemos.